al compartir la duda y la ternura. No es solo hablar por escuchar, es habitar el mismo jardín. Conocernos mejor, cruzar la orilla, hallar la luz en cada maravilla, romper el muro verde frente al sol, en el espejo de tu interior. La prisa no nos deja ver, el tiempo es un lujo a compartir. Sentarnos para comprender que no hay apuro en el vivir. Conocernos mejor. Bien, ya nos ubicamos entonces para conversar con nuestro invitado y esta noche de cara a la efeméride que vamos a compartir el 2 de abril, nuevamente el Día de los Caídos en Malvinas, hemos invitado al profesor Sergio Contreras. Él es, como saben ustedes, profesor de historia, magíster en historia y es abogado también, hace poquito recibido de abogado flamante, podemos decir. Profesor, bienvenido, buenas noches, gracias por acompañarnos. Bien, buenas noches, Cristina. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas ¿Cómo no? noches a toda tu audiencia. Bueno, contento por esta invitación. Siempre ustedes han sido muy cordiales y bueno, se ve que siempre les ha gustado que yo venga, por eso me siguen invitando. Claro que sí. Así que bien, muchas gracias una vez más por la invitación. Y lo invitan mucho, sé que lo invitan siempre en fechas muy puntuales también como para ponernos en antecedentes, digo yo, ¿no? Para recordar. Sí, 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 me invitan. Está muy Este, bien. hay muchos docentes y profes de historia muy buenos, pero me invitan de las escuelas, sobre todo a pesar de que, bueno, como la mayoría sabe, ya estoy jubilado, pero de los establecimientos secundarios de acá del medio me siguen invitando. Bueno, de acá de la radio ya me han invitado varias veces. Ujú, Siempre, por supuesto, con temas puntuales de efemérides, de temas de historia, así que correcto. hay veces que puedo estar, hay veces no, pero la mayoría de las veces sí he compartido con las escuelas, con los chicos, con los docentes y bueno, en este caso con la comunidad. Veo, es que no deja de ser profe nunca uno, docente no deja de enseñar. Sí, 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 Está muy bien. a mí me gusta aún hasta la actualidad, me gusta, siempre me ha gustado y me sigue gustando enseñar un poco. Bueno, estaba cansado de tantos horarios De y lo de formal, tantas claro. Ujú. formalidades que tiene el trabajo docente. Pero el tema de estar frente a un alumno o a un grupo de alumnos o tener que explicar algún tema de historia, nunca me ha cansado y Qué siempre lindo, me ha qué gustado bueno. muchísimo. Qué lindo, profe. Bueno, yo que soy gran admiradora de la historia, te le agradezco que esté por acá. Concretamente queríamos hablar del 2 de abril. Le decíamos que este programa, bueno, lo recordamos a la audiencia, va idealmente los lunes de cada semana hablando con distintos referentes de la comunidad, pero la fecha especial que nos convoca este mes de abril, nada más iniciar, es el Día de los Caídos de Malvinas, una vez más. Y sobre eso queríamos conversar con usted, que nos ponga un poquito en antecedentes. Fuera de aire decíamos una época bastante convulsionada, aquellos años 78, el conflicto del Beagle, que después va a terminar de alguna manera también generando Malvinas, ¿no? Sí, 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 la década del 70, una década bastante Sí, convulsionada sí. en nuestro país, bastante conflictiva. Bueno, todos recordamos que hace poquito hemos estado con la celebración de el 24 de marzo, el inicio de la última dictadura militar Ujú. y gobierno de facto que hemos tenido en nuestro país. Y bueno, ahora próximo, el 2 de abril, vamos a estar en los 44 años de el inicio de la Guerra de Malvinas, ¿verdad? Un acontecimiento bastante triste, si se puede, y doloroso por Ujú. las consecuencias que dejó para la sociedad argentina, pero que a pesar de eso, aún hoy tiene mucha significatividad esta fecha y por eso es tan importante y tan bueno que un medio de comunicación como en este caso este, lo trate porque es significativo para nuestra historia, Qué ¿verdad? bueno. Así que sí, sí, sí.
Ya le voy a preguntar puntualmente de qué significa para los jóvenes Malvinas, ¿no? Para aquellos que no han vivido la historia, ya vamos a llegar a esa parte. Me gustaría que nos pongan antecedentes, un poquito repasemos la historia. ¿Cuándo podemos decir que empieza la causa o la cuestión Malvinas? Sí, el tema de Malvinas, la guerra, la toma de las islas es el 2 de abril de 1982. Ujú, Nosotros contextualizando tenemos que ubicarnos en un gobierno militar, en un gobierno de facto, que como decíamos se inicia el 24 de marzo del 76. Estábamos con el tercer presidente de facto ujú. que dejó el proceso de reorganización nacional, como lo llamaron ellos. El primero había sido el de Jorge Rafael Videla. Ujú. Videla, el segundo el de Roberto Viola, y estábamos con Leopoldo Fortunato Galtieri, que era el presidente en ese momento. El gobierno militar atravesaba una situación muy difícil y muy complicada en ese momento, desde lo económico, lo social. Este era el segundo gobierno de facto que tuvo la particularidad en nuestro país de venir y querer quedarse por mucho tiempo en nuestro país. Ujú. La mayoría de los otros golpes de Estado que hemos tenido en el siglo XX desde 1930 siempre han sido gobiernos provisionales, Como porque más limitados en tiempo. exactamente Ujú. cortaban un régimen constitucional, porque, bueno, por determinados motivos, determinadas causas, pero siempre a los 2, 3 años se hacía la convocatoria a elecciones para Correcto. poder restituir el sistema democrático. El golpe de Estado del 66, que es la Revolución Argentina, donde asume Onganía, Ujú. tuvo ya esa particularidad de querer mantenerse en el poder por bastante tiempo. Que bueno, finalmente después se llegó al 76 con las elecciones y la restitución del sistema democrático. Y en el 76 el gobierno militar que asume en ese momento también tiene el mismo objetivo, Ujú. un poco borrar el sistema constitucional, el régimen democrático que teníamos en nuestro país y mantenerse en el poder. Ahora, en ese momento, este gobierno de facto estaba atravesando una profunda crisis económica, social, política. Desde el punto de vista económico, este Ujú. gobierno terminó con el modelo industrialista que tenía el país y eso había generado un alto índice de desocupación Ujú. en todo Sí. nuestro país. Eh, Obviamente que en un primer momento la sociedad estaba callada por el temor y el miedo que habían impartido dentro de nuestro país, dentro de la población, fundamentalmente a través del terrorismo de Estado. Ujú. Entonces, bueno, más allá de la crisis, la sociedad estaba un poco Había medio, mucho miedo de hablar, exactamente, de protestar. reprimida, ¿no? Sí, Reprimida, a sí. pesar del descontento, reprimida. Pero llegó un momento en que eso no se pudo seguir manteniendo. Fue Ujú. una bomba de tiempo y el gobierno militar estaba enfrentando un fuerte conflicto social generado justamente por causas económicas. Eh, Creo que el 31 de marzo o el 30 de El 30, marzo, sí, ¿no? De ese año, exacto, justamente se había asistido a una gran movilización correcto. obrera Pidiendo después, eso, el lema era pan, paz y trabajo, justamente. Sí. exactamente, después de muchos años, el pueblo trabajador, la sociedad argentina salió a las calles en Buenos Aires en una gran protesta contra Sí, el gobierno sí, militar. sí. El gobierno sabía de esta situación, no estaba ajeno y en ese sentido la toma de Malvinas, si bien se lo diseñó y la historia lo marca como que fue algo diseñado y programado en las altas capas de las Fuerzas Ujú. Armadas, altas esferas de las Fuerzas Armadas, bueno, eh, la sociedad nos despertamos ese 2 de abril
con La gran noticia, con la ¿no? gran noticia, con el comunicado del gobierno de que se había recuperado y se había tomado las Islas Malvinas. Como una parte, yo recordaba, bueno, cuando hacíamos programa en la mañana, justamente el efeméride del 30, esa marcha del pueblo cansado, agotado, Sí, pidiendo justamente así paz, pan y trabajo, ¿no? Que va a ser reprimido, nos adelantamos un poquito sí, en la historia, que fue reprimido terriblemente, yo recuerdo las imágenes por la tele, en la plaza, gases lacrimógenos, sí, bastonazos, sí, 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 detenidos y sí, demás. Y 3 días después, esa misma gente va a volver a la a la plaza plaza. a agradecer o a avivar la toma de Malvinas, ¿no? Sí, Qué ese es increíble, siempre la historia la marca como las grandes increíble, sí, contradicciones sí, sí, de la sociedad, exacto, porque 3 días antes estuvo sufriendo una gran represión por una protesta, como te decía, sí. después de muchos años que no salía a la calle, y a los 3 días volvió a la plaza a avivar al gobierno y a avivar esta decisión. ¿Eso habla bien de nosotros o habla mal, esa desmemoria quizás? Eh, O esa fe que no se caía, ¿no? Sí, la verdad que la historia la ve como algo negativo dentro de Ujú. la sociedad, porque era como que 2, 3 días después no había pasado, ya Claro, no, estaba no había pasado nada, nada, claro, nada, porque habían sido una gran represión, la del 30 sí, de marzo, y el 2 de abril estaba de nuevo llena la sí, sí. plaza, y el 30 de marzo pidiendo que el gobierno se vaya, y Claro, el exacto. 2 de abril Aplaudiendo, sí. vivando a Galtieri Qué locura, ¿no? y a la toma de Después le Malvinas. voy a preguntar de eso, porque a lo mejor si no hubiera ocurrido la pérdida de Malvinas, seguiríamos hablando de un gobierno de facto, ¿no? Dicen que esa fue a lo larga fue positiva, Sí, digamos, de alguna manera. Sí, yo recuerdo que tenía 10 años, me impresionaba eso. La gente que había sido tan violentamente reprimida en la plaza el 30 de marzo y 3 días después, el 2 de abril, todos de nuevo ahí. sí, 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 sí. qué locura. Y bueno, la historia sostiene esto de que fue como la última carta que se jugaba el La Junta. gobierno militar, el gobierno de facto, para tratar de ganar consenso en la sociedad y para tratar de mantenerse en el poder. O sea que sí fue también como para tapar una cuestión social muy, muy tremenda, ¿no? Sí, 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 sí. Lo que el Social, gobierno económica. quería, y lo que el gobierno de facto quería era seguir manteniéndose en el poder. La presión social era muy fuerte, el rechazo que estaba Ujú. generando en la sociedad era muy fuerte, entonces tenía que ver algún hecho, algún acontecimiento que generara un golpe de Un timón, cambio, claro. o un cambio de 180 Ujú. grados para poder, poder mantenerse. Y bueno, y vieron esta cuestión, que en su momento generó todo un sentimiento nacionalista, Ujú. ¿no? Las Malvinas, bueno, eh, desde 1833, ocupada por Inglaterra, Ujú. una potencia mundial, sumamente colonialista, que nunca respetó ningún derecho ni tratado internacional, eh, siempre antepuso sus propios intereses, Que de hecho est- no se quieren sentar a negociar todavía y 44 que años después. exactamente nunca, nunca quiso sentarse a negociar, nunca aceptó ningún tratado internacional cuando no le convenía. Ujú. Nosotros sabemos por la historia que en el siglo XIX va a ser una de las grandes potencias colonialistas en Asia y en África. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se inicia la Guerra Fría y se inicia todo un proceso de descolonización en Asia y África, bueno, Inglaterra va a ir ella misma dándole la independencia a muchas de sus A sus colonias, pero colonias. cuando no les Ujú. convenía Claro, económicamente, ¿no? correcto. Cuando la colonia era estratégica económicamente, la Solo mantenían. una gran nación de comerciantes, ¿no? Exactamente, la Correcto. mantenían. Un caso, por ejemplo, similar al de Malvinas, que hizo Inglaterra es, por ejemplo, cuando en 1805, 1806 toma Ciudad del Cabo, que es lo que es actualmente Sudáfrica, Sí. que era una colonia holandesa.
Y Ciudad del Cabo es un punto estratégico en el sur de África que marca, digamos, la llave del comercio atlántico con el Océano Índico. Esto. Y los ingleses no respetaron que fuera una colonia holandesa, fueron, Se lo apropiaron, desalojaron, se apropiaron y lo empezaron a manejar ellos. como hicieron acá, ¿no? También en Exactamente. Malvinas, Bueno, claro. y eso es lo que ellos hicieron acá con Malvinas Sí, y por la exacto. cual las siguen manteniendo a Malvinas y no quieren sentarse a negociar, porque obviamente los intereses económicos son fuertes. ¿Alguna vez hubo estudios económicos que seguramente varios hemos leído? ¿Realmente había posibilidades de explotar no solamente la pesca, o sea, el recurso ictícola de Malvinas, sino también recursos de petrolíferos, ¿sí? Eh, Hidrocarburos. Exactamente. Bueno, las Islas Malvinas es un punto estratégico en el Océano Atlántico Sur, ¿verdad? La Argentina tenemos la ventaja de que nuestra plataforma continental excede las 200 Ujú. millas marinas, ¿verdad? Y en ese sentido, como se excede las 200 millas marinas, el archipiélago se encuentra dentro de la plataforma continental y ese es uno de los argumentos Claro. desde el punto de vista geográfico que la Argentina esgrime para reclamar la soberanía. Y el mar argentino es un mar con mucha riqueza hitícola. Sabemos que nuestro mar se da en la zona costera de Buenos Aires y hacia el sur se da la confluencia de dos corrientes, una cálida y una fría. Y eso en geografía uno sabe que cuando las corrientes se chocan y se enfrentan, se genera una gran riqueza hitícola. Claro, ahí está. Por eso es que tenemos tantos buques pesqueros extranjeros, Sí. a veces pescando ilegalmente Ujú. Sí. en nuestro mar. Entonces, la riqueza hítícola del mar argentino es muy rica y aparte, por supuesto, Malvinas es un punto estratégico. Y esto de lo que vos planteas de el recurso de hidrocarburos también, ¿verdad? Es muy, muy fuerte. Entonces, obviamente que es una región o una zona sumamente rica, Tal cual. potencialmente rica Ahí está, por eso el interés de ellos, ¿no? sí, Bueno, usted como profesor de historia me dirá, de vez en cuando surge el recuerdo de una carta famosa, después del desalojo británico a los argentinos en 1833 de la zona de Malvinas, se habla de una carta que le envía el gobierno argentino reclamando esa situación. Gran Bretaña responde, se excusa. Y cuando se da cuenta de que en realidad era un gran recurso ahí en el sur, bueno, esa carta desaparece y ya empieza a hacer oídos sordos. ¿Así fue? sí, 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 la Argentina en ese momento, bueno, no era el país que tenemos ahora. Estamos hablando de 1833, Provincias ¿verdad? Unidas. Se había dado ya la independencia, no estábamos organizados como un Ujú. Estado, eh, este, había fracasado ya dos constituciones en nuestro país, entonces seguíamos siendo las Provincias Unidas del Río Ujú. de la Plata y un momento de transición entre lo que era Provincias Unidas y Argentina, el nombre de República Argentina. Pero ya desde 1820 el gobierno de Martín Rodríguez había empezado a establecer Ujú. una presencia allí Sí. en las islas, ¿verdad? Y en 1829, el 10 de junio de 1829, se crea la comandancia militar en las Islas La Malvinas. designación de Bernen. Bueno, de Exactamente, Bernen. con Luis Bernet. Y a los pocos años, Inglaterra un poco produce ese desalojo totalmente violento, por supuesto, siempre basado en su superioridad militar, naval. eh, por supuesto que la presencia militar argentina en las islas era sumamente reducida. Ujú. Entonces, bueno, y a partir de ese momento es que ocuparon las islas y siempre
rechazaron todo tipo de negociación, aun cuando la Organización de las Naciones Unidas reconocía el derecho argentino e instaba a los países a negociaciones bilaterales. De hecho, siempre ha optado, o ha, mejor dicho, pedido a las naciones colonialistas, Gran Bretaña, que dejen ya sus colonias, ¿no? Porque eso es Exactamente. anacrónico. Me acuerdo que Sí, esa fue la palabra sí, que usaron sí, justamente. sí, Y sí, sí. Inglaterra, bueno, se niega totalmente. Gran Bretaña, no Inglaterra. Exactamente. Hasta el momento sigue siendo una de las pocas potencias Colonialistas. colonialistas. Eh, En este sentido hay que diferenciar un poco lo que es colonialismo de Ujú, sí, imperialismo, porque sí, por ahí a veces uno dice, bueno, ¿y Estados Unidos qué? exacto. Estados Unidos es imperialista, es una potencia imperialista. El imperialismo es una dominación más bien de tipo económico Ujú, y político encubierto, correcto. ¿verdad? Porque le respeta al país dominado, le respeta en cierta manera En la forma, en la lo formal, forma de claro, gobierno, las autoridades, todo eso, siempre y cuando respondan al imperio. correcto. En cambio, el colonialismo, en este caso, es una dominación, pero ya militar, Militar. ¿no? Una Ujú, dominación militar y administrativa. ¿Por qué? Porque en este caso la potencia imperialista este, mm, coloca una administración burocrática en la colonia, correcto. ¿no? Bien, Entonces, está claro, está bueno saber la diferencia. entonces, Inglaterra en estos momentos es prácticamente la única potencia Colonialista. colonialista. Muy Ah, bien. no, colonialista era un poco. Teniendo todo esto en cuenta, fue una locura enfrentarse a Gran Bretaña, ¿no? Sí, sí, sí. En realidad, como les decía, era la última carta que le quedaba al gobierno para mantenerse y realmente eh, un poco la población quizás desconocía eh, eh, la población joven, digamos, de Ujú, ese momento desconocía quizás lo que era Gran Bretaña. No todos quizás en la sociedad saben que es una de las potencias mundiales, una potencia colonialista, ujú, una potencia que siempre, por su posición estratégica, siempre ha sido dominante en los mares, correcto. ¿no? Históricamente, Inglaterra ha sido dueña de las rutas marítimas y Ujú. dueña de los mares por su superioridad naval. Eh, Allá en los comienzos del siglo XIX, cuando Napoleón formaba su gran imperio, dominaba el continente, pero no lo podía dominar a Inglaterra, y Exacto. Inglaterra le dominaba los mares. Pero siempre fue el interés comercial lo que los ha movido. Exactamente, Exacto. siempre un interés comercial, un interés económico, Ujú, eh, de poder obtener recursos, materias primas y siempre tener también un mercado donde ubicar, colocar sus sus productos. productos Ujú, industrializados. Eh, Inglaterra es la primera potencia industrialista que tenemos de los tiempos ujú. contemporáneos, ¿no? En el siglo XVIII. El primer país que inicia la revolución industrial desde el punto de vista textil, y en el siglo XIX se extiende a otras áreas y ya se extiende la industrialización a otros países, Francia, Alemania, Países Bajos, ¿verdad? De Estados Unidos. Pero siempre Inglaterra la vanguardia de todo. Tremendo. Bueno, yo escucho eso y me retrotraigo a aquellos años, a todo lo que leíamos en periódicos, a todo lo que nos decían en la escuela. Tremendo. Profe, ¿qué recuerdos tiene usted de aquellos años? Bueno, En lo personal, digo. en lo personal, yo tenía 17 años, estaba en quinto año, cuando se da la guerra de Malvinas. Y a ver, esto de no saber con quiénes nos enfrentábamos era un tema. El otro, el manejo que hizo el gobierno a través de los medios de comunicación, el manejo de la información, ¿verdad? Que Mentir a hizo los a ciudadanos. través de los medios de comunicación. Toda una información triunfalista de la guerra. Como que, bueno, nos enfrentábamos con un enemigo en igualdad de condiciones y que, bueno, nuestro sentimiento nacionalista podía más y
y que íbamos a vencer. Y de hecho la información era siempre de que estábamos ganando, ganando y venciendo la Yo recuerdo guerra. las tapas de revistas en aquel momento famosísimas, hoy las pueden ver en cualquier sitio, 7 días, gente, vamos ganando o estamos ganando, decían, totalmente triunfalistas y tergiversado todo, porque no era así. Exactamente, todo triunfalista. El conflicto se inicia el 2 de abril, el 5 de abril es cuando Margaret Thatcher envía su flota naval al Atlántico Sur y a partir del 1 de mayo es que esta flota naval primero va a iniciar un bombardeo sobre las islas desde el mar, porque bueno, no tenía ninguna base Ujú. en el continente. Recién el 21 de mayo puede establecer una base terrestre y desde allí avanzar hacia el centro de las islas, hacia Puerto Argentino. De todos modos, al tener portaaviones, era mucho más fácil para ellos llegar, el traslado era más corto, a diferencia de los pilotos argentinos, ¿no? Que tenían que Exactamente, hacer, si yo exactamente. no recuerdo mal, algo así como 700 kilómetros del continente a Malvinas y otro Amable. tanto de Sí, vuelta sí, con sí, el sí. combustible básico, digamos, porque no había mucho más recurso. No había más recursos y además militarmente también era diferente. La Argentina nos enfrentábamos a una potencia mundial y como le digo, que siempre fue dominante en lo naval. Ujú. Entonces, eso uno lo desconocía, no lo sabía. Y bueno, y toda esa sensación triunfalista que se mantuvo hasta el 11 de junio, ¿no? De Que la es cuando rendición. Ujú. llega el Papa Juan Pablo II, que viene como un mediador y que en realidad vino un poco como para tratar de convencer de que esta guerra Dice se... que vino de alguna manera a decirnos, bueno, esto va a pasar como, no sé si poner paños fríos, pero llevar de alguna manera un poco de resignación, diría yo, ¿no? Y bueno, hasta ese momento la guerra se ganaba, la guerra se la estaba Nos ganando. decían. Eso es lo que se nos decía. Y al 14 de junio, la noticia es que el gobierno se había rendido y que el gobernador militar había firmado la rendición. Y eso fue catastrófico, terrible dentro de la población porque, bueno, Anímicamente fue tremendo, sí, sí, tremendo, porque devastador. hasta, como te digo, hasta esos días, durante todo el conflicto, desde el 2 de abril hasta el 11 de junio, la guerra se estaba ganando y en 2 días se había dado vuelta Cambió todo. todo. Exacto. Entonces, eso fue sumamente doloroso para la población en general y generó el gran rechazo hacia el Gobierno gobierno, militar. ¿no? Hacia el gobierno militar, que bueno, Galtieri no tuvo otro remedio que renunciar a los muy poquitos días. Qué locura. Yo escuchaba comentarios de la gente grande en aquel momento, con todo ese aire triunfalista que nos decían, gente que había venido de Europa, escapándose de una guerra justamente. Yo era chica, 10 años, y escuchaba los comentarios que nos decían, ustedes no saben lo que es una guerra, o sea, están festejando anticipadamente algo que es una mentira, ¿no? Sí, en realidad sí, nunca habíamos participado de una guerra en nuestro país. Eh, Hubo algunos conflictos armados con los países Ujú. vecinos en el siglo XIX por cuestiones quizás Limítrofes muchas. limítrofes más que nada. Bueno, con Chile vos recién mencionabas el problema del Begle, Ujú. que no llegó a un conflicto armado, estuvo todo en la antesala, Sí, digamos, de lo que sí. iba a ser un conflicto armado, pero después se solucionó diplomáticamente. Pero nunca habíamos estado en una guerra como país, y mucho menos una guerra
con Inglaterra, que como Chile, vuelvo a decir, la principal potencia naval naval del mundo, del claro, mundo. claro que sí, desde hacía mucho tiempo. Exactamente. Chile creo que es un caso aparte, ¿no? Porque hay como una enemistad, venimos a decirle desde siempre por cuestiones de límites, pero después con ese espionaje que han hecho a favor de Gran Bretaña, que después la propia Thatcher lo dijo en Lo persona confirmo. con Pinochet, Sí. bueno, ya quedaron creo que marcados para siempre por parte de muchos argentinos, ¿no? Sí, sí. Personalmente soy uno de esos. Sí, yo también comparto. Este, No está bien, lo reconozco, no pero es está el bien, sí, sentimiento, no está sí. bien, pero sí, hay una cuestión, Eh, yo un poco desde lo histórico también, el hecho por ejemplo, el rechazo que ellos tienen hacia la figura de San Martín, que ha Ujú, sido sí, sí. el libertador Sí, lo he visto y me ha asombrado mucho. Vino una oportunidad que vinieron chicos de Colegio Secundario de Chile. Me acuerdo que trabajaba en otro lugar y los había escuchado hablar muy mal de San Martín. sí, 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 porque la sí. historia Lo chilena lo consideran un enseña traidor así. a San Martín, ¿no? ¿Cómo? Lo consideran como un traidor a San Martín muchos. A Para ver, ellos. San Martín es el gran libertador de Chile, a pesar de que ellos lo tienen a O'Higgins. Sí, O'Higgins fue un segundo, digamos, dentro del Ejército sí, Libertador de San Martín. sí. El tema es que después de producida la independencia de Chile y haber culminado la independencia chilena, el plan sanmartiniano era avanzar por mar hacia el Perú. Perú, sí. Y en la Argentina se había dado ya la caída del directorio en 1820. eh, el que gobernaba y manejaba todos los hilos en Buenos Aires era Bernardino Enemigo Rivadavia, de San Martín. enemigo de San Martín, un archienemigo de Sí. San Martín. Entonces le cortó todo tipo De recursos. de recursos económicos y de ayuda económica Ujú, que San Martín sí, siempre lo había estado solicitando al gobierno y que el gobierno se lo daba. sí. Porque en ese sentido, para la campaña libertadora a Chile, Juan Martín de Pueyrredón, que había sido el director supremo, siempre le brindó El todos apoyo a los San Martín. recursos Ujú, sí. económicos y todo el apoyo económico al ejército. Pero con Rivadavia se cortó eso. Entonces, San Martín tuvo que recurrir al pueblo chileno Ujú, y el pueblo chileno lo considera como un gran expropiador claro. de tierras, de posesiones, De sus recursos, claro. de recursos, pero era para continuar un plan libertador que no era solamente local, sino era Claro. continental. Ujú. Entonces, se quedaron con esa parte de la historia de Con San esa Martín, visión, con claro. esa visión Correcto. del, Pero del, de San Martín. del plan sanmartiniano. Pero, Eh, o sea, ya concretamente por la época de Malvinas, se decía que tenían mucho miedo que Argentina, si ganaba Malvinas, quisiera recuperar Patagonia también, sí, quitársela, decían ellos a Chile, ¿no? exactamente. Entonces, bueno, en ese sentido estaba todavía en el gobierno chileno de Pinochet, estaba muy fresca el conflicto del Pigle, a pesar de que ellos diplomáticamente Resultaron salieron ganadores, exacto, beneficiados sí, y sí, porque ganando. se le devolvieron a ellos la isla de los estados. Sí. Exactamente, pero bueno, lo mismo, jugaron muy mal, una carta muy fea, a favor del colonialismo inglés, y en contra, bueno, de un país limítrofe. La mayor parte de los conflictos de la Argentina por cuestiones limítrofes los hemos tenido Sí, con con Chile. Chile. Y casi siempre se han resuelto a favor de ellos, ¿no? También hay que Y decirlo sí, eso. y Chile siempre ha pretendido tomar Sí, siempre más tierras argentinas. Pero bueno, tampoco es un justificativo para exacto, ese tipo de actitud, de correcto. haberle brindado todo el Apoyo logístico apoyo a Gran logístico, Bretaña. sí, a Inglaterra. Eh, que fue el único, porque otros países latinoamericanos sí estuvieron a favor de Perú, Argentina, Uruguay se dijo también. Perú, Venezuela o Colombia, creo también Sí, Venezuela, Venezuela. pero sobre todo Perú. Obviamente países también, tenemos que decir, los países pobres, Sí. económicamente en Ujú. comparación con la gran potencia colonialista de Inglaterra. Este, así que
eh, Estados Unidos, que era la gran potencia que definía un poco las cuestiones, por supuesto, tenía sus lazos históricos de unión con Inglaterra, entonces Creer en aquel momento que Estados Unidos apoyaría a Argentina era una locura, ¿no? era una locura, fue una No sé. locura. Más allá de los tratados internacionales, el TIAR de ayuda recíproca, más allá de que, bueno, Estados Unidos también siempre fue bastante sucio, si se puede decir en ese sentido, Sí. porque cuando Inglaterra le amenazaba a Estados Unidos en algún territorio, ellos no tenían, cortaban todo vínculo y Sí. toda relación histórica y bueno, pero cuando no, Es y tan hasta el día interesante de y hoy, es tan complicado, y hasta ¿no? el día de hoy lo siguen haciendo. Sí, Bueno, a sí, través del tratado de la OTAN, exacto. Son siguen aliados de Gran del Bretaña Atlántico también. Norte, lo Sí, siguen manteniendo, a ese sí, sí, vínculo sí, lo siguen manteniendo y esa ayuda recíproca militar la siguen manteniendo. correcto. Profe, hoy, ¿cómo se enseña Malvinas? ¿Le sigue llamando la atención a los chicos que no han vivido esa época? ¿Qué piensan, qué dicen de Malvinas? Eh, mm, yo hace mucho que no enseño historia en el Ujú. secundario, ¿no? Siempre lo he enseñado en el profesorado. Este, eh, Hay más recursos para enseñarlo que hace años atrás. Pero sigue interesando, digo, a los Y jóvenes que no vivieron esa época. creo que sí, 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 un poco también va a depender del docente que Ujú. trate de interesar y de reivindicar. Yo creo que algo que uno no puede perder de vista y la escuela no puede perder de vista es reivindicar la soberanía de la Argentina sobre Islas Malvinas, Correcto. ¿no? Eso es algo que el país no puede renunciar, la sociedad no puede renunciar y la escuela como institución formadora de, de- Ciudadanos. de ciudadanos críticos y responsables no puede dejar de formar y concientizar sobre eso. Malvinas es una causa pendiente para nuestro país que bajo ningún aspecto se puede renunciar. Pero Eh, ya tiene que ser solucionado por vía diplomática, eso seguro, ¿no? sí, 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 sí. Conflicto armado nunca más. Tiene que ser solucionado diplomáticamente. Ya hemos tenido una experiencia de conflicto armado, no ha dado resultado. Militarmente las condiciones no han cambiado, económicamente las condiciones no han Ujú. cambiado. Las relaciones de poder a nivel mundial Tampoco. tampoco, así que sí, diplomáticamente tiene que seguir la lucha y la reivindicación de la soberanía sobre el territorio de las Islas Malvinas. Profe, muchísimas gracias por haberse acercado hasta acá, por aceptar esta convocatoria. Le decíamos que sabe muchísimo, siempre es muy grato hablar con usted porque aprendemos cada día más y es muy, muy ameno conversar con usted. Así que yo le agradezco enormemente que esté por acá y bueno, si no es mucha molestia, en otro momento lo vamos a volver a convocar. Bueno, muchísimas gracias a vos por la invitación. Sé que te gusta muchísimo la historia y te felicito por tus programas Muchas gracias. y por el gran interés cultural que le pones a tu trabajo y el Muy amable. profesionalismo que le pones a tu trabajo. Siempre eso lo he admirado muchísimo. Y gracias a la radio siempre me ha invitado, sé, siempre han sido muy cordiales. Bueno, me gusta hablar de historia y si soy útil, Bueno, claro que sí. siempre voy a estar disponible en cualquier momento que ustedes lo crean conveniente. Muchísimas gracias, ¿eh? Y de Malvinas siempre habrá algo más que decir, por eso digo yo, memoria. ¿M? Al compartir la duda y la ternura, no es solo hablar por escuchar, es habitar el mismo jardín, conocernos mejor, cruzar la orilla,
tiempo es un lujo a compartir, sentarnos para comprender que no hay apuro en el vivir, conocernos mejor